El vivir con enfermedad inflamatoria intestinal plantea muchos desafíos, especialmente cuando hablamos de niños y adolescentes. Al hecho de ser un periodo evolutivo complicado se le añade el impacto que puede generar en su vida cotidiana, especialmente en el ámbito escolar, que es donde estos niños y adolescentes pasan la mayor parte de su tiempo. Para hablar de esta cuestión estamos con Laura Camacho. Ella es doctora en psicología y psicóloga de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Bienvenida a GTQ-NER, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, pues la primera pregunta, ¿cómo de frecuente es el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal en estos niños y adolescentes? Bueno, es cierto que el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal puede darse a cualquier edad. La mayoría de los pacientes suelen ser diagnosticados en la infancia o en la adolescencia. Sabemos todo que es un periodo donde se producen multitud de cambios a nivel fisiológico, cambios a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel social. Y bueno, lo que tú decías al principio, ¿no? La enfermedad viene a complicar un poquito más esa etapa evolutiva. Y de lo que se trata es de saber cómo la enfermedad impacta en cada niño para poder ayudarle a superar ciertas limitaciones o obstáculos que la enfermedad puede introducir en su vida diaria en un momento determinado. Has dicho algo que me ha encantado, en cada niño. ¿Significa que hay que hacer un tratamiento personalizado? Por supuesto, la enfermedad afecta de manera diferente, impacta de manera diferente. También los recursos que tienen los niños y sus familiares suelen ser diferentes también. Uh-huh. ¿Qué necesidades tienen estos niños centrándonos en el ámbito escolar? Bueno, sabemos que allí pasa la mayor parte de su tiempo, juegan, aprenden, se socializan. Además, la infancia es un periodo de transición a la adolescencia y en ese periodo de transición es donde se forma la propia identidad, el autoconcepto. Y bueno, nosotros observamos que algunos niños son un poquito más dependientes, se sienten diferentes al grupo de iguales. También tiene una percepción de falta de control de lo que está ocurriendo y una serie de preocupaciones que tienen que ver también con el impacto en la imagen corporal. Sabemos que eso en la adolescencia pues, es una cuestión muy importante, ¿no? Querer ser como los demás, seguir el ritmo de los demás, la fatiga, el cansancio, hacen que esto a veces no sea posible. Después también se dan muchos cambios a nivel emocional, irritabilidad, nerviosismo, y todas esas cuestiones son interesantes abordarlas. Uh-huh. Si ya de por hecho son bombas de relojería, hemos sido bombas de relojería, ¿no? Y encima con una enfermedad así me imagino que el problema se magnifica, ¿no? Sobre todo psicológicamente. Exactamente. Tenemos que tener en cuenta que a veces para algunos niños el ir al colegio supone una carga de estrés importante. Y ahí vienen esas necesidades, ¿no? A veces pues es también muy importante tener como aliados los tutores, los profesores. En el caso de que el niño tenga que ir muchas veces al baño, situarlo en un lugar del aula, cerca de la puerta, donde pueda entrar y salir sin ser objeto de atención de los demás ni interrumpir la clase. Que el niño pueda disponer de una muda, que pueda haber un teléfono de contacto con los padres. Eso da mucha tranquilidad. Que pueda tomar la medicación o los alimentos, los complementos alimenticios en el aula sin ningún problema. En los casos en los que el niño tenga que faltar a clase, debido a ingresos, cirugía o por brote, que sean flexibles, ¿no? A la hora que haya como un programa de tutorización donde el niño pueda hacer los deberes en casa. Y también en periodos de brote y debilidad, la clase de educación física que también sea más permisivo, ¿no? Exactamente, ¿no? Siempre acompañado de un informe del médico donde se corrobore exactamente el estado del niño. ¿Qué pasa a nivel psicológico? Bueno, pues a nivel psicológico también vemos que la autoestima se baja un pelín, se siente un poquito diferente a los demás. A la hora de comunicar qué les pasa, se enfrentan a preguntas de ¿tú por qué falta o por qué va tantas veces al baño? A veces se sienten un poco desorientados, ¿no? En este sentido. Hablar de caca, de diarrea no es fácil, da vergüenza. El enfrentarse a una situación potencialmente avergonzante, pues eso también hace que ellos se sientan en tensión todo el tiempo. Uh-huh. Para ellos es bueno también, pues entrenar diferentes situaciones, hacer como un juego de roles donde se vayan viendo, diferentes respuestas a esas situaciones. Eso le va a dar al niño mucha tranquilidad. Por otra parte, reforzar esa autoestima, un listado, ¿no? De cosas que haces bien, de cosas positivas, que tú no vales menos por tener una enfermedad. Y por último, para gestionar ese nerviosismo que a veces, sobre todo en épocas de exámenes, ¿no? Está presente y que tiene una influencia también en la posibilidad de la intensificación de los síntomas físicos, pues enseñarles ciertas estrategias fáciles de respiración tranquilizadora
Y todo eso va a hacer que al final el contexto escolar no se convierta en un desafío ni en un foco de estrés importante, sino que sea un lugar donde el niño pueda desarrollarse con normalidad. Creo que son recursos muy útiles, pero tenemos también herramientas o recursos tanto para los compañeros del cole como para los profesores. Bueno, ya he dicho que los profesores tienen que ser aliados, ¿no? Aliados del niño. Y en este sentido es importante informarles cuáles son las necesidades y cómo se pueden cubrir esas necesidades. ¿Y esta tarea de quién es? De informar a los padres. Bueno, a los profesores, perdón. Sí, bueno, es tarea de todos, ¿no? De los padres, por supuesto, tarea del médico también y tarea incluso de los propios actores del colegio, tutores, orientadores escolares, que se hagan jornadas de sensibilización, de información. En fin, se podían hacer bastantes cosas, ¿no? En este sentido. Pues doctora Laura Camacho, ha sido un auténtico placer que haya estado con nosotros aquí en GTQ On Air para acercarnos un poquito más la realidad de estos niños y adolescentes y pues eso, arrojar un poco de luz sobre este problema que hay que naturalizarlo. Empecemos por ahí para que todos pues consigamos que estos niños tengan una buena vida y puedan seguir haciendo sus actividades normales y corrientes sin tener estas cargas de estrés, de ansiedad o incluso de depresión que genera sentirse como alguien diferente dentro de su clase. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.